Hola, hola a todos. Les saludamos en este día. Muy contento de estar reunidos nuevamente, un día lunes, junto a mis amigos aquí. Vamos a estar compartiendo un poco sobre lo que Dios nos estuvo ministrando el día viernes en la reunión de nuestra congregación. Y más que repetir palabras que escuchamos, queremos como compartir un poco de esa pequeña porción que Dios fue ministrando en cada uno, ¿cierto? De eso que Dios impactó más en cada uno de nosotros, que estamos con Waldo, Natalie, mi esposa amada, Camila. Que nada, muy contento y queremos dar comienzo a este programa. ¿No quieren hablar ahora? Sí, estamos muy felices porque nosotros, más que compartir desde una posición de un culto como general, sino que de lo que el Señor nos ministró a cada uno de nosotros. Estábamos anteriormente conversando y es maravilloso cómo hace las cosas el Señor. Y, por ejemplo, a mí de una manera muy particular, Dios me llevaba a ver el tema de los pozos, donde como con tanta maldad o tantas cosas que uno se distrae o hay muchas cosas que van tapando ese pozo, le van tirando tierra. Y no solamente personas externas, sino que uno mismo también le va tirando tierra a nuestro propio pozo que debiéramos estar esforzándonos y limpiándolo, pero nosotros con afanes, con estar como fuera de tiempo en cosas, vamos nosotros mismos tirándole tierra a ese pozo. Y el Señor nos lleva y nos impulsa a destapar pozos, ¿cierto? A trabajar, a ir más profundo y eso a mí por lo menos ese día me vine muy, muy como lleno de eso y quiero también abrir a lo que usted, el Señor, le ministró. Sí, bueno, a mí me ministró mucho el tema del hambre y cómo cuando tenemos hambre, nuestra alma, nuestro espíritu tiene hambre, sale a buscar, tiene esta ansia de salir a buscar. Entonces, por ejemplo, cuando yo todavía no conocía al Señor, buscaba en distintas cosas saciar esa hambre del alma, ese afecto, ese sentirse saciado, pleno, la buscaba en otras cosas. Entonces, ahora entendemos que conociendo al Señor requiere un esfuerzo distinto a cuando no estamos en el Señor, porque con el Señor requiere, claro, un esfuerzo mayor, quizás a veces se hace un poco más difícil, pero es un esfuerzo que vale la pena. Y se me venía mucho en Cantares, cómo cuando tenemos hambre requiere esta acción de buscar para satisfacer el hambre. O sea, también lo hacemos en lo natural, como lo conversábamos. Tengo hambre, voy a la cocina, me preparo algo, o voy a un negocio y compro algo. En el espíritu también, o sea, si tengo hambre, voy y busco al Señor, o pongo una adoración, o distintas formas en cómo saciarnos con Él. Y en Cantares 3, me recordaba mucho esto que dice: de noche en mi cama busqué a mi amado, lo buscaba pero no podía encontrarlo. Pensé, me levantaré, ahí hay una acción. Recorreré la ciudad, hay una acción mayor, o sea, un esfuerzo más grande. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi vida. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Y dice que aquí como que sigo buscando. No dice, no pude encontrarlo, me fui para la casa. No, dice, encontré a los guardias que hacen la ronda en la ciudad y les pregunté si habían visto a mi amado. Apenas dejé de hablar con ellos, encontré al amor de mi vida. Lo abracé y no lo solté hasta que llegamos a la casa de mi mamá, a la habitación de la que me engendró. Entonces es hermoso esto porque me dice a la casa de mi mamá donde me engendró, es donde como que el Señor nos lleva al inicio, nos vuelve como a su vientre, en donde Él nos forma este lugar de intimidad, y como decía el pastor también el otro día, donde el Padre nos forma en el vientre de nuestra madre, que es tan íntimo, que donde, por ejemplo, está el bebé en la guatita y no hay otras personas que estén mirando, a pesar de las
ecografía o los avances que podamos tener para verlo, no lo vemos en color, así como con todos los detalles. Entonces el Señor es celoso en esta intimidad cuando nosotros lo buscamos de poder saciar esta hambre. Y es hermoso porque es personal con cada hijo. Con cada hijo Él tiene esta porción para saciar esa hambre y esa sed. Sí, mientras escuchaba a Camila, me acordaba una vez, ¿te acuerdas cuando había un niño que llevaba muchos días sin comer, tenía como 5 años, y este niñito iba a morir, porque no comía, no tenía apetito y no comía. Y recuerdo que nos llamaron y este chiquitito, ese era el diagnóstico, o sea, a mí iba a morir por inanición, se llama cuando no come, iba a morir por no comer. Y a veces como se nos olvida que somos espíritus. Tenemos clarito que si no comemos, nos morimos. Incluso cuando ayunamos el cuerpo grita, pero grita, o sea, te vas a morir y te duele la guata y te duele la cabeza y es como que de verdad el cuerpo se manifiesta. Pero como que el espíritu no hemos perdido la conciencia de que si nuestro espíritu no come, se muere. O sea, nuestra vida del espíritu se apaga, nuestra vida del espíritu se apaga como ese pábilo que ya está humeando ahí a punto de apagarse. Entonces, qué fuerte es que esa muerte espiritual viene por no comer, y ese no comer viene porque yo no estoy comiendo. No es que otro venga a darme la comida, es que yo dejé de tener ese interés o ese deseo de comer. Entonces, qué fuerte es que perdemos el deseo de Cristo, o el deseo por Cristo, y eso empieza a apagarnos. Y mientras te escuchaba, Camila, pensaba en eso, y en pensar, o sea, ¿qué deseamos? ¿Lo deseamos realmente? ¿Deseamos al amado? Como decía en Cantares, lo busqué por todas partes, y hay una versión que dice lo así, es como que así de agarrarlo, fuerte, o sea, lo encontré por fin y no lo quiero perder más. Entonces me ministraba mucho eso cuando escuchaba a Camila, el poder identificar si he perdido el apetito, el deseo, y por qué no estoy comiendo, como decía Camila delante, que manifestaba algunas cosas sobre el hambre, ¿cierto? De no como porque estoy enfermo, no como porque, no sé, estoy dormido. Claro, ¿cuándo no comemos? Cuando estamos enfermos, cuando estamos dormidos. Entonces, ¿en qué condiciones estamos hoy? Lo normal de un hijo es tener hambre. Así como lo normal de nosotros para vivir en nuestra carne es tener hambre, o ganas de comer. ¿Y qué parte eso? ¿Cuántas veces comemos en el día? ¿No comemos una vez? Es como que esas mismas ganas de comer, esas mismas ganas de saciarnos por comida, esas mismas ganas deberíamos como tenerlas por el Señor, o esas mismas ganas de comer tendríamos que tener en el día por el Señor. Quiero compartir un poquito algo que me ministraba el Señor sobre ese acto de moverse que hablaba Camila, y lo podía ver como fe, ¿cierto? Porque para moverme y para querer comer del Señor y hacer ese acto de moverme, de ir a buscarlo, tengo que tener fe. No lo puedo hacer sin fe, ¿cierto? Aunque sea una pequeña porción, porque quizás estoy pasando por algún momento o cosas, y no... ¿Para qué no nos vamos a hacer aquí como los que pasamos todo el día con el Señor? Porque muchas veces nuestra alma está aflorando y no somos, tampoco es que estemos siempre conectados al Señor. Entonces, de repente hay momentos en que, claro, no estamos conectados al Señor y queremos buscar de Él, o muchas veces es como que, ay, no sé, ¿cierto? El alma quiere, ¿cierto? Ahí hacer lo suyo. Pero aunque muchas veces, como decía una vez el pastor, me acordé de algo, que quizás llegué arrastrando a la reunión, pero llegué. Y eso es porque quizás no hay mucho, pero hay una pequeña porción de fe, ¿cierto? Y para
para poder tener ese acto de moverme, que ese acto de fe conlleva pagar un precio, primero. Conlleva pagar un precio, ¿cierto? Requiere valentía, requiere de esfuerzo, requiere de renunciar a muchas cosas. Entonces, claro, quizá mi porción de fe en algún momento, mi depósito, también por decirlo de alguna forma, no es un gran depósito, pero sí tengo esa pequeña porción para moverme, ¿cierto? No necesariamente voy a ir y va a ser una gran fe que a veces lo vemos como, hablamos de fe y al tiro vemos como algo que tiene que ser como algo grande, ¿cierto? Pero claro, como dice que la fe es como un grano de mostaza, pero eso no significa que, claro, un grano de mostaza es pequeño, ¿cierto? Es muy pequeñito, pero se convierte en un árbol gigante. No sé si alguno ha visto un árbol de mostaza alguna vez, pero es algo gigante. Entonces, que esa pequeña porción de fe que quizás en algún momento, como valga la redundancia, es pequeña, pueda ir como en expansión. ¿Para qué? Para que ese mover ya no sea el mismo. O sea, es decir, me voy a mover de aquí, al principio me voy a mover, me voy a levantar de mi cama, me voy a hincar y voy a orar, buscar al Señor. Pero quizá ese depósito de fe, de ese acto que yo hice en ese momento, va a ir en aumento. Es decir, ya no solamente me voy a levantar de mi cama para buscar al Señor, sino que voy a morir a mis tiempos y voy a empezar a ayudar. Quizás veo que alguien no está conectado al Señor o no puede, y voy a ir y lo voy a incentivar y ¿sabes qué? Oremos juntos. Eso me ministraba el Señor, porque no tenemos como ese hábito de que la fe vaya como en expansión, sino que nos conformamos como que ese pequeño depósito, ya fui, busqué y ahí quedé, ¿cierto? Y como decía, que en Cantares, que no lo encontró y no se quedó ahí, siguió. Eso me ministraba mucho el Señor. Y también que para poder responder a lo que oímos de parte del Señor, necesitamos fe. Eso. Sí, amén. También quiero contextualizar un poquito cómo con esta palabra, para hablar un poquito sobre lo que había abierto Waldo de los pozos. En Génesis 26, voy a leer un poquito para que aquellas personas que quizás no saben de qué estamos hablando sobre los pozos, contextualizar, ¿ya? Dice: los pozos de Isaac. Y sembró Isaac, hijo de Abraham. Sabemos quién fue Abraham, un padre de la fe, un amigo de Dios, alguien que realmente el Señor hasta le contaba de lo que iba a hacer, o sea, un tremendo hombre del Señor. Y su hijo de la promesa fue Isaac. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y aquel mismo año cosechó 100 por 1. En un año. Como decía la Javi la otra vez, eso no pasa. Porque Adonai lo bendijo. Y fue engrandecido aquel varón. Y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo rebaño de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos lo envidiaban. De modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre, los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. Entonces vemos cómo la envidia contra un hombre del Señor, ¿cierto?, vino a tapar esos pozos. Ahora vemos eso en lo ministerial, vemos que alguien que su ministerio se está levantando y viene la envidia y lo tapa, o viene... vemos que un hermano está siendo bendecido en alguna área y viene esa murmuración a tapar ese pozo. Entonces tenemos que también ser bien cuidadosos. Dice después: y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se alejó de allí y acampó en la vaguada de Gerar y habitó allí. Luego Isaac volvió a excavar los pozos de agua que había cavado en los días de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham su padre, y los llamó con los mismos nombres que le había puesto su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Y llamó Isaac el nombre del pozo Esek,
porque habían reñido por él. Y abrieron otro pozo, y también reñieron por él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió el último, y por este no riñeron. Y lo llamó Rehobot, diciendo, Adonai se ha hecho ensanchar, y fructificaremos sobre la tierra. Bueno, de ahí vienen otras cosas, pero a lo que quería contextualizar un poquito es el tema de cómo este padre, vemos una generación, ¿cierto? Hay pozos que tenían agua, que servían de sustento, que venían a proveer y a sustentar a lo mejor todo lo que Abraham tenía. Y pasan los años, ¿cierto? Tapan los pozos e Isaac vuelve, no es que llegue y caga un pozo nuevo, sino que él dice, hey, mi papá ya hizo algo por esto. Qué lindo. Primero él honra y reconoce lo que su padre hizo. Y muchas veces en los hijos se levanta un juicio muy grande frente a los errores de los padres. Y cuesta separar y decir, pero yo honro eso que él hizo. Yo honro, y yo siempre hablo de que yo honro el legado que mi papá me dejó, que fue el Evangelio. Y no miro lo demás, o sea, eso ya es un tema. Pero esto de que honremos también el trabajo, el esfuerzo, lo que otras generaciones destaparon, y que hoy podamos vivir esto nosotros, ¿cierto? Entonces, viene Isaac y destapa esos pozos. Dice que los nombra igual, después vienen igual, quieren quitárselos porque descubre un pozo de aguas vivas, es decir, ¿a quién descubre? Descubre a Cristo. Cuando él toma esa posición de acción, esa posición de fe, esa posición, como decía la Cami, de cuando tiene hambre y uno se mueve, él no se quedó ahí, sino que dijo, voy a acabar los pozos que mi papá, algo hay ahí en lo que mi papá abrió, algo hay en esa promesa que el Señor le dio. Y empezó a cavar y descubre un pozo de aguas vivas que es Cristo. Él descubre a Cristo mismo ahí fluyendo. Eso es tema para otro, pero vamos a eso. Y bueno, y después dice que además de esos pozos, él abre otros pozos. O sea, tremendo, porque esa fe generó una expansión. Y esa expansión generó un crecimiento. Entonces a veces nos quedamos como ahí, pero el Señor siempre nos lleva a expansión, nos lleva a más. Entonces, junto con esa acción de fe donde Él destapa, junto con esa acción de fe viene un crecimiento y Él sigue destapando. Y sigue creciendo porque el Señor, el pozo de agua viva, el agua viva, el Señor estaba con Él. Y uno dice, cavar, como que hasta cuando uno lo lee y lo predica pareciera que fuera tan fácil. Y recuerdo la semana pasada cuando fuimos al sitio y yo veía a los chicos cómo cavaban y eran rocas, era una cosa que había que partir rocas abajo para poder cavar. Para poder seguir más abajo. Exacto, o sea, si hubiese sido solo arribita, a lo mejor alguna napa, alguna cosita, pero era mucho más profundo en llegar, y eso es un esfuerzo, implica fe, porque si no veo, hasta aquí llego, porque no hay. Y acá vemos otro metro más, no hay. No es por vista. No es por vista, es por fe. Entonces, esa acción de cavar a mí me marcó mucho, que tiene mucho que ver con lo del hambre, porque implica un esfuerzo. Y el Señor me recordaba a Josué cuando le dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice, esfuérzate, y no le dice sé valiente, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y dice, observando y haciendo según te ordenó Moisés. Entonces, cuando dice observando y haciendo como, si yo no sé hacer un pozo, ¿sí? Me voy a poner a cavar con todo el esfuerzo, quizás me voy a doblar mal, me puedo dañar, pero siempre el Señor pone a alguien también para ayudarnos. Yo pensaba, por ejemplo, ese día, ¿quién era el que más sabía del pozo? El hermano Elías. Era una cosa que el hermano Elías agarraba el chuzo y no paraba, y nosotros, wow. ¿Cuál es la actitud? Aprender también de cómo él lo ha hecho, aprender de cómo otros han podido, como ese hermano mayor, aprender del que va por delante también. Y después dice nuevamente, esfuérzate y sé valiente, no te acobardes, ni desmayes. Y ahí viene en esa cobardía, ese temor de desesperanza, de esto no va a resultar, o no estoy viendo la palabra cumplida, y el Señor te soltó una palabra profética hace un año atrás y no pasa nada. Y
desistimos, claro, y la damos por perdida, aún promesas de generaciones, llamados, ministerios, y como el Señor dice, no te acobardes, no te desesperances, no te detengas. Continúa con determinación, continúa creyendo, continúa. Y en ese esfuerzo con fe, luego le dice, ni desmayes. O sea, o abandonas por falta de fe o porque te cansas. Y el Señor ahí viene a decirnos, hey, hay mucho que hacer, hay que destapar, no te canses, no te detengas y no pierdas la fe. También es súper importante entender y ver que somos cristianos, ¿cierto? Somos un grupo, pero ¿qué es lo que nos une? Es la fe y el amor, ¿cierto? Que debemos tener por Cristo. Entonces, yo creo que todos nos vamos muy desafiados y nos fuimos desafiados a aumentar la fe. Sí, Porque si vemos, por ejemplo, ya un pozo, ya un ejemplo. Yo estaba igual viendo como compartía Camila, estaba viendo cómo se hace un pozo profundo y cómo ponen y va saliendo la tierra, va saliendo todo eso. Y es súper importante ver y entender que requiere tanto esfuerzo cavar, como lo vivimos también la semana pasada, que cuando queremos como recibir algo del Señor, sabemos que a lo mejor por su misericordia lo recibimos, pero cuando queremos más del Señor, debemos esforzarnos y ser muy valientes. Y como decía también, no debemos desmayar, porque si desmayamos, no avanzamos. Si nos dormimos, no avanzamos. Entonces, debe haber un hambre tan grande de nosotros por el Señor que nos debe llevar y nos debe dar esa fuerza para destapar pozos. Y cuando yo veo a la máquina que está full y cuando se topa con piedra, llega a rebotar, pero rompe la piedra y le hace el hoyito a la piedra y pasa la piedra. Se demora un poco más, requiere más esfuerzo, pero sigue, es constante. Y eso me ministra mucho y yo creo que ya cerrando esto que el Señor nos llenó a nosotros, a cada uno. Sí, es que eso de la máquina, ¿dónde estaba? ¿Qué iba a decir? Es que así como esa máquina, tenemos que ser nosotros, porque esa máquina no se cansa, sigue, pero nosotros no podemos dejar como desistir de eso. O sea, tenemos que ser como esa máquina ahí, golpeando piedra, rompiendo piedra, aunque sea, y no desmayar, como decía el versículo. A mí yo quería compartir algo, como cuando el Señor nos arma a nosotros como vasijas, ¿cierto? Tiene que ser hasta que ya nos sepamos a barro, o sea, como cuando nosotros damos de agua de beber al Señor, que no sea barro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es cuando está esta máquina perforando, ¿cierto? Se topa con rocas, se topa con distintas capas de la tierra. Y llega un momento, yo lo vi en mi trabajo, llega un momento en que empieza a salir barro, y se me venía mucho esto. Por ejemplo, si estamos en una piscina con agua limpia, es fácil avanzar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si estuviéramos nadando en un lodo? Es pesado, se nos hace cansador. Y ahí uno dice, no, me voy a salir de aquí, esto no, chao, y desiste. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta máquina? Al seguir perforando, en algún momento deja de salir este barro. Y esas son es como la dificultad que está antes de ver el pozo que tiene el Señor más abajo. Deja de salir barro y encontramos la agua. Entonces me venía mucho eso, el esfuerzo para buscar al Señor y poder destapar estos pozos. Como decía usted, Nati, hay propósitos, hay palabras que se le dijeron a nuestras generaciones y que por diferentes cosas, iniquidades, que dijimos no íbamos a entrar en esos detalles, pero que por distintas cosas se fueron tapando, pero son palabras que están ahí como en una atmósfera, digamos, que el Señor ya las soltó y tenemos que tener esa capacidad como de arrebatarla, porque esto es de mi generación, o sea, yo me lo quedo, ¿cierto? Y ayer conversaba con unas primas, porque yo siempre le decía al Señor, ¿quién de mi familia habrá sido cristiano en algún momento? Yo siempre digo,
alguien tiene que haber orado por mí. Quizás yo todavía no nacía. Y ayer hablando con unas primas, que su mamá ya no está, me dijeron, es que mi mamá era cristiana. Y ella es casada fue casada con un hermano de mi papá, o sea, ni siquiera tía de sangre. Y yo dije, aquí puede que esté la cosa. Y cómo el Señor va buscando estos caminos y va enlazando sus generaciones. Entonces, hay palabras ahí que el Señor dijo y nosotros poder tener esa fe de decir, Señor, ¿cuáles son los pozos que tú soltaste y que están ahí? Y que yo quiero esa riqueza. Yo quiero eso que tú soltaste, esos diseños, esos propósitos, tantas cosas que el Señor puede haber dicho. Y están ahí esperando por el Isaac que va y se esfuerza y cava los pozos. Porque dice, como decía el otro día el pastor, Abraham recibe los pozos, pero Isaac recibe el llamado para destaparlo. Entonces el tema es, ¿lo tomamos o no lo tomamos? Amén. Amén. Hay un punto igual súper importante de todo lo que has compartido, Camila, porque hay un tema que le pasa mucho al chileno y a la persona como cristiana, que tiene un poquito del Señor y se conforma, y entra este conformismo, como decía ella, llega la máquina al barro, ya se conforma con barro, pero está a un paso de tener más y de tener agua. Nos pasa, claro, Y nos pasa mucho que ya, Como lo no que sé. decía la Camila delante de que la máquina llegaba hasta ahí. Y no quería bajar más, sabiendo que abajo estaba la más profundidad y lo que el Señor tiene para cada Entonces uno. debemos nosotros cada uno sacar este conformismo, sacar Sí. todo lo que realmente Amén. nos frena y Amén. vamos con ganas y con esfuerzo a destapar estos pozos que el Señor tiene para nosotros. Y no es solo de recursos, no es solo, no, sino que son muchas cosas, palabras que el Señor ha soltado sobre nosotros, sobre nuestra familia, Amén. y debemos esforzarnos. Y a esto es lo que queremos llevarlo a cada uno de ustedes, a que pueda esforzarse y ser valiente. Y cada uno debe, y Dios puso un pozo, y Dios puede crear un pozo nuevo, pero debemos esforzarnos y ser valientes. Amén. ¿Y qué pasa si te determinaste y en medio del camino como que se te empieza a poner la roca, ¿cierto? Está ahí, hay una roca y chuta, no puedo y hasta aquí llego porque está lleno de roca? O lo que le pasó a Daniel, dice la palabra que Daniel estaba determinado en su corazón a no contaminarse. ¿Y qué hubiese pasado? No, él no fue como que se determinó y todo fue color de rosa, sino que sus amigos fueron echados a un horno de fuego y él dijo, bueno, dijeron los amigos, el Señor nos librará y si no nos libra, tampoco nos arrodillaremos. O sea, esa convicción y determinación de espíritu que a mí me ministra mucho. Vemos también cómo Daniel fue echado al foso de los leones. O sea, es una determinación que no se detiene frente a las circunstancias. Y quizá en estos días que el Señor está ministrando, como decía Waldo, esto del conformismo, de la religiosidad, el tema del temor, que también nos detiene, el tema del cansancio, el tema de tantas cosas que vienen a tapar los pozos y a detenernos. Tengamos claro que el Señor nos está despertando, el Señor nos está avivando, el Señor está despertando el deseo y la pasión por Él. Y aún el ver que estos pozos que son generacionales, o sea, ya no estás destapando un pozo o ya no estás luchando por ti, estás luchando por tus generaciones. Entonces, aunque no sé, si tú estás recibiendo este llamado o lo recibiste el día viernes o lo estás recibiendo a través de esto que estamos compartiendo, mantente, esfuérzate, sé valiente, permanece ahí, porque realmente el Señor va a abrir. El Señor va a abrir ese camino que a lo mejor no ves, el Señor lo va a hacer, pero debemos continuar. Y aún aquellos que están tomando decisiones que son fuertes, guiados por el Señor, pero pueden ser fuertes, y a lo mejor el Señor a alguien le está hablando y le está confirmando en el tema de un trabajo. O sea, no, el Señor te está llamando a otra cosa. Y en ese caminar hacia ese cumplimiento de la palabra, a lo mejor ese deseo de volver a Egipto, ese deseo de volver a querer tener algo que es más fácil, que brota más fácil, ¿cierto? Que se hace más rápido quizás. Y la mente de esclavitud, es decir, acá tengo la comida segura. Acá lo tengo todo y allá
es incierto, Sí, para decirlo de alguna manera. Pero realmente la fe te permite ver lo que tus ojos no ven. Entonces necesitamos fe para avanzar en este tiempo. Y soltamos esto, aquellos que recibieron en su espíritu cambiar de rumbo por sus generaciones, aquellos que recibieron en su corazón el cambiar el rumbo de sus vidas por sus generaciones, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás, aunque el camino se haga difícil, por fe vemos lo que nuestros ojos no ven. Así que... ¿Oramos? Amén, oramos. Amén. ¿Tú, Camila? ¿Usted qué? Amén. Oramos, Señor, por esta palabra y por este tiempo que teníamos tantas ganas de soltarlo, y queremos, Señor, orar por cada uno de los que va a estar oyendo esto. Sabemos que a lo mejor fuera de un tiempo, pero sabemos que es el cielo que está llamando a sus hijos. Es el Padre que está llamando a sus hijos. Soltamos esta palabra de esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y oramos para que esos pozos puedan ser, Señor, llenados por ti y no que estén llenos de tierra, no que estén llenos de piedra, sino que el esfuerzo y la fe van a salir todo para que fluyan tus ríos, para que fluyan tus aguas, Señor. Gracias por este tiempo, bendecimos a cada uno de los que está desde el otro lado de la pantalla. Y también a la congregación, a los pastores, bendecimos, Señor, a cada uno. Queremos, Señor, terminar este tiempo de programa, pero no nos desconectamos de ti porque tenemos hambre de ti, Señor. Amén. Gracias, Jesús, por todo lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Y oramos también en este tiempo porque pueda venir sobre nosotros el espíritu de valentía. Ese espíritu de valentía para continuar esa carrera, que a veces uno piensa que esa carrera de la cual Pablo habla es como así, pero una carrera en ascenso. Que podamos continuar esta carrera, que venga ese espíritu de valentía que nos ayude a tomar determinación y a no volver atrás, a no fatigarnos, a no cansarnos. Así que sean bendecidos cada uno de los que están acá, y bueno, les dejamos invitados para el próximo viernes a nuestra reunión. Amén. ¿Sí? Y bueno, ahí vamos a estar subiendo las invitaciones, no vamos a dar fecha porque de repente hay algunos cambios en la programación, pero vamos a estar informándole a través de los afiches. Así que sean bendecidos. Chao, chao. Compartan. Chao, chao. Chao.